Buenos días a todos y a todas. Bienvenida a esta sala espectacular, aunque nos hayan tapado la vista, ¿verdad? Bienvenidos a esta mesa, que es una mesa muy importante para nosotros por lo que os voy a comentar. Bueno, mi nombre es Julio Zarco, soy el subdirector gerente del Hospital Clínico San Carlos, profesor de la Universidad Complutense y presidente de la Fundación Humans. Bienvenidos a una mesa titulada El paciente en el centro, impulsando su papel en las organizaciones sanitarias. Y claro, diréis, ¿por qué es una mesa importante? Porque lo dice este señor. Es una mesa importante primero porque está en un horario que es el más importante, que es el jueves a primera hora, aunque parezca mentira. Y en segundo lugar, porque SEDISA en los últimos años ha entendido, desde el punto de vista del directivo, la importancia que tiene la implicación, la participación del ciudadano en la toma de decisiones. Lo que los profesionales sanitarios durante mucho tiempo hemos estado testando y observando de que en nuestra toma de decisiones en la microgestión, cuando estamos en las consultas, médicos y enfermeras con los pacientes, estamos continuamente tomando multitud de decisiones y nos hemos dado cuenta que es importante la experiencia y la percepción de los pacientes en esa toma de decisiones y su implicación como una variable fundamental en la ecuación, también nos hemos dado cuenta y hemos sido conscientes de que en las organizaciones, en los equipos directivos, esta situación se debe dar. Por lo tanto, es una mesa importante en el contexto de un congreso de directivos de la salud, que los propios directivos de la salud lleguemos a la conclusión de que la participación ciudadana es fundamental. Debo daros las gracias por haber venido un jueves a primera hora de la mañana. Y también quiero dar las gracias, en este caso, a Pfizer, que ha sido el promotor de esta iniciativa que, sin lugar a dudas, va a tener éxito, como ahora veréis a lo largo de esta mesa. Comentaros brevemente, antes de presentar a los verdaderos protagonistas, que son nuestros tertulianos, y digo tertulianos porque hemos decidido que no haya presentaciones. Creemos que hay muy poquito tiempo en las mesas y, por lo tanto, debemos ocuparlo realmente en dialogar y en dialogar con vosotros. Por lo tanto, sí os voy a pedir desde el principio implicación por vuestra parte y, por favor, la curiosidad se transforma en preguntas. Así que estamos absolutamente encantados de que nos hagáis cuantas preguntas sean necesarias. La dinámica va a ser muy sencilla. Yo voy a hacer una breve introducción, muy breve, contextualizando el tema, y luego cada uno de ellos va a tener aproximadamente como 10 minutos para hacer reflexiones a la sala, para que vosotros las recojáis, las filtréis con vuestras meditaciones y reflexiones y nos podáis lanzar preguntas para establecer un diálogo. Esa sería un poco la dinámica de esta mesa, que pretende ser un poquito disruptiva y atípica en este sentido. Los que ya me conocéis de hace algunos tiempos, sabéis que uno de mis objetivos en los últimos 33 años ha sido el tema de la humanización de la asistencia sanitaria. Sabéis que la humanización de la asistencia sanitaria parece que está de moda, pero realmente nos retrotraemos al año 1985, cuando el antiguo Insalud realizó el Plan Estratégico de Humanización de los Hospitales de España en torno a 15 hospitales de toda España. Por lo tanto, no estamos hablando de una moda, estamos hablando de algo ya lejano en el tiempo y que es la tónica general de las organizaciones sanitarias. La humanización, que no consiste nada más que en la aplicación de los principios del humanismo sociosanitario, aplicado a la asistencia de las personas que necesitan de nuestra ayuda, ¿qué es eso, lo que es humanización? Tiene muchas dimensiones. Tiene la dimensión de las infraestructuras, la importancia de los espacios, la importancia de los procesos integrales, la importancia de las actitudes de los profesionales y, por supuesto, también, y de manera importante, una de las dimensiones fundamentales es la dimensión pacientes. Al fin y al cabo, todo el desvelo de nuestras organizaciones y de todos los profesionales, empezando desde los de gestión hasta los profesionales, sanitarios y no sanitarios, es el desvelo y el objetivo en conseguir el cuidado de los ciudadanos que están vulnerables y frágiles y que se sienten enfermos. Por lo tanto, la dimensión paciente es fundamental, como dimensión de la humanización. En este sentido, el mundo paciente, por decirlo de alguna manera, nos tenemos que retrotraer cuando en los años 90, principios de los 90, comenzaron los primeros flujos de pacientes y de creación de asociaciones de pacientes al albor de la iniciativa de Albert Joubel de crear el Foro de Pacientes y las sucesivas plataformas que se han ido creando desde los años 90 hasta la actualidad. Como bien sabéis, en la actualidad existen 3 grandes plataformas
de pacientes donde se aglutinan las asociaciones, que son la POC, la Plataforma de Pacientes, Foro de Pacientes y Alianza General de Pacientes. Las múltiples asociaciones de pacientes en estos últimos 20 años han cogido fuerza, han cogido protagonismo y han llegado a entender que el movimiento asociativo de pacientes, que recoge en cierta manera las sensibilidades y la experiencia del paciente, son un elemento fundamental como una herramienta más o una variable más de la ecuación de la asistencia a los pacientes. Ahora hablamos de mapa experiencia de pacientes, hablamos de PREMS y de PROMS y de cómo estos PREMS y PROMS se pueden aplicar, digamos, al mapa de pacientes y a la toma de decisiones. Y también hablamos que la sociedad civil necesita, en cierta manera, una toma de decisiones compartida. Y que esa toma de decisiones compartidas en la microgestión también se tiene que sustanciar con una cierta cogestión de las organizaciones sanitarias donde los pacientes también tengan algo que decir, puesto que los servicios van destinados a ellos mismos, ¿no? Bueno, la fundación que yo presido, la Fundación Humans, en el año 2018 creó un documento que lo podéis ver en la página web de la Fundación, titulado precisamente Participación ciudadana en la toma de decisiones sanitarias, que luego se transformó en un título propio actualmente en la Universidad Complutense de Madrid sobre precisamente toma de decisiones compartidas sanitarias a través de las asociaciones de pacientes. En el año 2021, SEDISA crea el documento de consenso del fomento de la participación de los pacientes en el ámbito hospitalario. Es un documento que os recomiendo, está en la página web de SEDISA y que refleja a año 2021 precisamente la fotografía de qué es lo que estamos hablando cuando queremos decir que tenemos que impulsar la participación de los ciudadanos en las organizaciones sanitarias. Creo que es un documento que viene a mejorar el de la Fundación Humans de una manera muy importante y es un documento que, apoyado por Pfizer, crea SEDISA y en este caso también la plataforma de pacientes. Por lo tanto, es un documento coparticipado entre los directivos de la salud y las asociaciones de pacientes que constituyen la POC. Por lo tanto, os recomiendo su lectura porque es muy interesante y a lo largo de esta charla iremos una y otra vez a reflexionar sobre este documento. Pues bien, para hablarnos no solo de este documento, sino también de cuáles son los distintos posicionamientos y reflexiones que se tienen sobre cómo pueden participar los ciudadanos en la toma de decisiones en las organizaciones, tenemos a nuestros ponentes. Tenemos unos ponentes muy interesantes porque dos de ellos se dedican, aunque han empezado en la microgestión y los cuatro son médicos, en estos momentos dos de ellos se dedican a la macrogestión en servicios de salud de distintas comunidades autónomas y otras dos profesionales se dedican más a, digamos, desde el servicio de salud, tratar de aunar la práctica clínica realmente con la aplicación en la macrogestión. Para comenzar, sin más dilación, os presento al primer ponente, Juan Antonio Marqués, que está a mi lado. Juan Antonio Marqués es doctor en medicina, tiene un currículum, como todos ellos, absolutamente muy nutrido, es máster en salud pública y administración sanitaria, diploma de gestión hospitalaria, tiene mucha formación, aparte es miembro de la Junta Directiva de SEDISA, tiene mucha formación en gestión sanitaria y además, como venía bromeando con él cuando veníamos para acá, ha sido directivo y gerente, yo creo que casi todos los hospitales del Levante, empezando por Virgen de la Risaca, Reina Sofía, Elche, Alicante, y me decía él, y bueno, y he tenido también antecedentes en Albacete. Bueno, pues yo creo que se ha recorrido todo el Levante español, por lo tanto tiene una experiencia tremendamente grande. Y ahora tenemos la suerte que además es su director general de calidad asistencial, seguridad y evaluación de los servicios del Servicio Murciano de Salud. Por lo tanto, interesante, profesional médico que viene de la gestión y aparte ahora sube un peldañito más que es dedicándose en el servicio de salud murciano precisamente a la calidad. Así que nos gustaría, Juan Antonio, que nos hagas una reflexión de cómo ves tú esto de la participación ciudadana en la toma de decisiones, cuando tú quieras. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias a la organización, a SEDISA, a ANDE, a nuestro moderador, que la verdad nos ha facilitado en extremo la preparación de la mesa. Bien, un poco para situar en contexto. Bueno, está claro que el lema del Congreso, gestionando con las personas, ha quedado muy patente en los contenidos. Ya en la jornada precongresual del martes,
En el debate que hubo, interesantísimo, por cierto, aparecieron ideas, propuestas claves muy importantes y que entran de lleno en lo que vamos a hablar ahora. Y ayer en la primera jornada, lo mismo. Hubo varias mesas en las que se plantearon iniciativas, propuestas que sería seguro que a lo largo de nuestro debate van a aparecer también. Comentar algunas cosas en el plano general. Yo creo que ha quedado muy claro ya en lo que llevamos de congreso, y seguro que en estos días igualmente hay que reconocer que seguimos teniendo una deuda importante con los ciudadanos en general y con los pacientes en particular. El sistema sigue anclado en hacer mucho lo que demanda la estructura, no tanto lo que el paciente expresa en sus preferencias, y ese gran desequilibrio de fuerzas tenemos que gestionarlo y digamos que darle la vuelta. En segundo lugar, ningún tema de alcance, también se dijo ayer, ningún tema importante puede ser ajeno, o dicho al revés, la participación no puede ser ajena, no puede separarse de ningún tema de alcance. Y ahora mismo el gran problema de fondo del Sistema Nacional de Salud sigue siendo el de la sostenibilidad. Tenemos las alarmas encendidas desde hace años y, desde luego, ahí hay un papel reservado para los pacientes, porque, evidentemente, los pacientes, sus asociaciones, están en su derecho legítimo de demandar más y mejores servicios, pero creo que el sistema necesita que esa participación también se convierta en propuestas que contribuyan a esa sostenibilidad. Ayer, por ejemplo, Paloma Casado hizo una intervención muy acertada diciendo que, por ejemplo, las iniciativas no hacer, a las que habría que conseguir que dejen de llevar esa etiqueta de ahorro a ultranza y sin tener en cuenta las necesidades de los usuarios, iniciativas no hacer, iniciativas de desinversión, que el sistema necesita, la postura de los pacientes puede ser muy importante. En tercer lugar, esta participación debe darse en los 3 niveles que están perfectamente identificados en que se puede ejercer la participación. El nivel macro, que es el nivel político, el nivel meso, que es el que representamos la mayoría de los que estamos aquí, nivel de gestión de áreas, centros, hospitales, y el nivel micro, que es el clínico asistencial. En los 3 niveles debe de sentirse y debe de aparecer la voz del paciente, entre otras cosas, porque esa participación contribuye a legitimar precisamente esas decisiones que políticos o gestores nos vemos en la necesidad de tomar con frecuencia y a veces cotidianamente. Comentar, muy reciente es la publicación de los resultados de una encuesta a directivos gerentes de hospitales del sector tanto público como privado. Se han hecho públicos ahora en enero, realizada por la consultora Ronald Berger, y que una encuesta muy amplia, 200 preguntas, han respondido 117 gerentes, creo que es una muestra bastante significativa, y entre las 10 prioridades o necesidades de abordar desde ese punto de vista, ninguna de las 10 señala la participación de los pacientes. Hay muchas, como nos podemos imaginar. La primera es la carencia de profesionales, que ahora está en mente de todos de la situación que estamos viviendo. Hay muchas más, pero incluso, por ejemplo, tengo yo aquí anotado, las condiciones hosteleras, que son importantes, no vamos a decir que no, pero se anteponen incluso a la necesidad de esa participación. Es una encuesta autodeclarativa, pero sí también hay algo en lo que me gustaría en este contexto señalar. ¿Qué diferencias establece o permite ver el resultado de la encuesta? En el sector público se percibe que los mejores resultados respecto al privado se dan en las relaciones con el entorno y la representación de las asociaciones de pacientes. Sin embargo, en el sector privado es la experiencia del paciente, las decisiones compartidas y la medición de PROMs y PREMs que acabas tú de mencionar, que son también muy importantes, en las cuales el sector privado pues, tiene hoy por hoy ventajas sobre el público, además de saber, como todos, que tiene más flexibilidad, más capacidad de adaptación. Y respecto a los documentos importantes, has citado los 2 que yo tenía también en mis anotaciones, documentos de muy recomendable lectura a quien le interese el tema. Y desde luego en este último, en este documento de consenso elaborado por SEDISA y la Plataforma de Organizaciones de Pacientes, las conclusiones, voy a hacer referencia a algunas porque me parecen relevantes. En primer lugar, queda claro que no alcanzamos los niveles adecuados ni en volumen ni en calidad de esa participación respecto a los pacientes.
Que el paciente predominantemente, si participa, tiene un papel más bien consultivo, poco decisorio, y sus iniciativas tienen pues, un alcance muy limitado. Que desde luego hay un amplio margen de mejora en todo ello y solamente el 50% de los hospitales declaran que fomentan esa participación. La característica de esta participación es que mayoritariamente se da de mecanismos más puntuales que estructurales o establecidos. Solo el 29% de las asociaciones reconocen trabajar o participar de una manera más estructurada. Que a nivel de lo que es el resultado de esa participación, el 63% de los hospitales reconocen ser satisfactoria, pero sin embargo las asociaciones lo ven en otro plano, solo el 28% califican de satisfactoria esa participación. Y el 80% de los hospitales no tienen definidos los perfiles que debe cumplir ese paciente para que su participación sea más efectiva y más productiva. Bien, creo que debo decir algo también en relación con la situación que tenemos ahora en la región de Murcia, naturalmente tenemos iniciativas en marcha, pero hay un tema muy condicionante. Se está trabajando en la elaboración de una nueva ley de salud que verá la luz en los próximos meses. Necesitamos esa norma de rango superior porque la actual es del año 94 y queda ya un poco rebasada. Y naturalmente en esa nueva ley de salud va a recoger disposiciones directamente a través del desarrollo normativo que van a impulsar, ampliar y fortalecer la participación de los pacientes y sus asociaciones. Se pretende con ese desarrollo pues, avanzar en ese necesario cambio de cultura de la organización, cambio de mentalidad, como también se ha dicho estos días que es necesario, formación a los profesionales en habilidades de comunicación, de relación, escucha activa, nuevas herramientas para identificar expectativas y preferencias y también formación, lo que acabo de decir, formación y capacitación de los pacientes y sus asociaciones. Evidentemente estamos haciendo cosas en Murcia, algunas son bastante convencionales. Tenemos Consejo de Salud Regional en el que hay participación en todas las áreas funcionando, que no siempre ocurre, funciona en todas las áreas de salud. Se deja sentir, por ejemplo, en el ámbito de la salud mental, tenemos un Consejo Asesor de Salud Mental de la región con una participación muy amplia, 5 vocalías las desempeñan personas ligadas a asociaciones o del ámbito de los pacientes de la salud mental. Tenemos otros comités. En algunas áreas sí que es verdad que hay actuaciones puntuales de interés. Tenemos una comisión de salud comunitaria en el área de Molina de Segura, muy participativa, muy integradora de asociaciones profesionales y gerencia del área. Algo parecido en el área de Yecla, un grupo de participación sanitaria de la comarca. Se ha implicado mucho, por ejemplo, ahora con los problemas de la pandemia. Algo más singular en Cartagena, donde la conocida asociación Alcer de enfermos renales tiene una experiencia de paciente avanzado que incluso obedecía a una iniciativa de la propia Asamblea Regional, por eso tienen incluso espacio físico y estructura propia en el hospital. Tenemos nuestra escuela de salud, que también tiene iniciativas de futuro pues muy interesantes, pero sí que quiero, antes de acabar esta primera intervención, comentar una iniciativa que tiene algo de novedosa, y es esto que ahora se llama de co-creación entre pacientes y la estructura gerencial o organizativa, una iniciativa europea dentro del Plan Europeo 2020, el proyecto se llama Cherries, que significa ecosistemas responsables en salud, y el planteamiento fue que se pidió desde la coordinación, se preguntó a todas las asociaciones de pacientes sin excepción de la región qué necesidades no cubiertas tenían, de manera que se le pudiera dar una respuesta del tipo que fuera, tecnológica o del tipo que fuera. Hubo una participación la verdad que muy destacada, y esas asociaciones junto con investigadores de la Universidad Politécnica, porque se realizó en el marco de Cartagena, del área de Cartagena, investigadores de la Universidad Politécnica de Cartagena y profesionales del área, finalmente de las muchas propuestas se aprobó el desarrollar lo que se llama PROGRESS, que es un sistema de detección temprana de progresión de la esclerosis múltiple, naturalmente promovida por la asociación local. No existía ninguna herramienta porque los pacientes de esclerosis, como saben muchos, la evolución es lenta, los brotes a veces pues tardan meses, y lo que se quería es que entre una consulta que ocurre hoy y la siguiente revisión, que son 3, 6 meses, a veces más, puede haber una evolución que no se detecta o no se detecta bien, y lo que se ha creado, el producto final de esta colaboración ha sido
un sensor que se llama Progress, un sensor que, formato reloj inteligente de pulsera, manda información a una app que a su vez alimenta en una nube una base de datos. Y en esa plataforma se puede alimentar diariamente y pueden actuar los profesionales cuando es necesario. Bueno, se hizo un seguimiento prospectivo a un grupo de pacientes y el resultado pues, ha sido interesante. Naturalmente tiene sus debilidades, pero creo que en cuanto a la metodología es un sistema de participación desde el primer momento que se pretende llevar a cabo una iniciativa, contar con los pacientes desde ese primer momento. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Antonio, por haber sido conciso y claro. Interesantes reflexiones las que ha sacado concretamente con respecto a las encuestas realizadas y concretamente con el estudio de SEDISA, donde has hablado de solamente un 50% de participación de ciudadanos, solamente existe un déficit de definición de perfiles nada más y nada menos que en el 80%. Es decir, yo creo que merece la pena ese estudio que lo consultéis porque es una foto muy fidedigna. Y luego ha sacado dos reflexiones muy interesantes, que una es sobre la pertinencia y necesidad del marco jurídico y reglamentario, es decir, los famosos decretos. ¿Podemos avanzar en la participación ciudadana si no existe un marco jurídico y reglamentario sobre el que enganchar esa participación ciudadana? Y también un tema importante que ha sacado ahora al final, que es la relación entre lo tecnológico y los pacientes. Cómo lo tecnológico puede ayudar y debería ayudar, lógicamente, a la participación de los pacientes en la toma de decisiones junto con los decisores, en este caso. Así que interesantes reflexiones que las dejamos aquí para que vosotros las recojáis, ¿no? Sin más dilación, damos el paso a la segunda ponente de lujo, Susana. Hola, Susana. Susana Martín Benavides me encanta además cómo te presentas, porque se presenta como médica y madre de familia, siendo el Día de la Mujer ayer, además, que estamos haciendo continuamente apología de lo femenino, más interesante que nunca. Médica y madre de familia, enamorada de los viajes y de los idiomas. Susana es una médico de familia que lleva más de 16 años de experiencia, tanto en el NH británico como en Osakidetza, con lo cual tienes la doble visión de lo británico y de Euskadi, ¿no? Lo cual es muy interesante, ¿no? Tiene un currículum muy extenso, responsable de atención primaria del área integrada de Galdácano. Por ahí está mi amigo John, que está levantando la mano enseguida, sabía que lo ibas a hacer, John Guajardo. Coordinadora de la Estrategia de Atención Primaria de Euskadi y, en este momento, subdirectora de Coordinación de Atención Primaria de Osakidetza. Así que, Susana, ¿cuál crees que es la visión tuya, después de haber bebido en lo británico, que siempre nos estamos, sobre todo los médicos de familia, ¿no?, reflejando en el modelo británico, ¿no?, con la época de los GPs ingleses y el modelo descentralizado de la sanidad, de la atención primaria y demás, esa visión tuya del Reino Unido, ahora España y Euskadi, ¿qué es lo que podemos hacer en las organizaciones sanitarias con los pacientes? Todo tuyo. Muy bien. Buenos días. Gracias a SEDISA, a ANDE, gracias al moderador, a mis compañeros y gracias también a vosotras y vosotros que a esta hora, después de la fiesta de ayer, pues que os agradezco que estéis aquí. Creo que a estas alturas todas tenemos claro que la educación para la salud forma parte de las funciones de los y los profesionales incluidas en el proceso asistencial. Y también creo que tenemos ya claro que la educación es clave para mejorar el proceso de alfabetización sanitaria. Hablamos de alfabetización hace ya 50 años, 49 exactamente, casi nada, y seguimos todavía reflexionando cómo podemos avanzar en este ámbito. Como comentaba Julio, conozco bien la atención primaria, eso me lleva a trabajar en el Sistema Nacional de Salud. Y cuando me vuelvo a incorporar al sistema, concretamente a Osakidetza, todavía seguíamos dando pequeñas pinceladas en el ámbito de cómo incorporar esta alfabetización sanitaria en nuestros pacientes, ¿no? Es cierto que en el año 2012 el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad lanza la Red de Escuelas de Salud,
que ya se apoyaba en diferentes experiencias que existían en comunidades autónomas como la andaluza, paciente experto en Cataluña, y tímidamente también nosotros estábamos trabajando ya con el paciente activo, paciente visía en Euskadi. Y sobre eso, cómo estas escuelas de salud, cómo nuestra Osasun Eskola en Euskadi y el programa de paciente activo ha ido modificándose a lo largo del tiempo para dar respuesta a los diferentes cambios que han surgido, pues bueno, pues sobre esto Julio nos ha dado 10 minutos o clock, como dicen los británicos, para contarlo. En Euskadi, ya os comentaba que había pequeñas iniciativas, pero es cierto que en el año 2010, con la implantación de la estrategia para afrontar el reto de la cronicidad, en una línea concreta que tenía como objetivo la potenciación del papel activo de la ciudadanía, se crea este programa de paciente activo, paciente visía, ¿no? Que como característica principal venía a ser un programa de educación en autocuidados y autogestión impartido por iguales. Es decir, que aquellos pacientes que tenían una enfermedad y que habían recibido una formación específica son los que se ponen al frente de estos grupos educativos. Como consecuencia de esta autogestión en enfermedad, de este conocimiento, se esperaba que hubiera una mayor adherencia al tratamiento, también que hubiera un cambio hacia estilos de vida más saludables y aquello que comentaba Tono, una sostenibilidad, ¿no? Es decir, conociendo mejor mi enfermedad, probablemente pueda hacer un uso más eficiente de los recursos del sistema sanitario, ¿no? Y de la mano de este programa, en el año 2013, se crea en Euskadi Osasun Eskola, que va a ser la que desarrolla estas tareas de alfabetización de la ciudadanía, primero de manera presencial y después, poco a poco, progresivamente incorporando la parte no presencial. Nuestra Escuela de Salud cuenta con un espacio web que, como decía, se ha ido modificando a lo largo del tiempo para dar respuesta a estas necesidades, tanto informativas como formativas, y en un diseño que busca continuamente la adecuación de la diversidad social por un lado, es decir, tenemos nuevos modelos de familias, tenemos nuevas necesidades, tenemos movimientos migratorios continuos y, por el otro lado, como no puede ser de otra manera, la evaluación, ¿no? Dentro de nuestra cartera de servicios, así se ha ido modificando a lo largo del tiempo. Por un lado, incluíamos la información sobre salud en relación a hábitos de vida saludables, programas de detección precoz, información sobre prevención, autogestión, red de recursos comunitarios, clave, ¿vale? También información sobre enfermedades, tratamientos habituales, pruebas complementarias, exploraciones. Y por el otro lado, otra pata que se ha ido desarrollando progresivamente y que comienza con paciente activo, estas formaciones que se iniciaron de manera presencial y que ya están en formato todas online, ¿no? con la vivencia que tuvimos de la pandemia, que nos hizo avanzar a pasos agigantados, y avanzando no solo en temas de cronicidad, como decía al inicio, sino también en programas de aprender, ¿no? a autocuidados en salud, cuidando nuestro bienestar emocional, que es uno de los cursos que surge y se plantea, ¿no? también por petición de la ciudadanía tras la pandemia, y otro punto clave que es cuidando nuestra salud después del cáncer. Además, seguimos trasladando talleres de deshabituación tabáquica, tanto presencial como online. El programa estrella también Cronicón de educación y formación a pacientes con enfermedades crónicas, que en estos momentos estamos trasladando también a un formato online. Y también a finales de, mediados del año 2022, empezamos a trabajar y a poner en marcha el taller de prevención de conducta suicida, aprovechando por desgracia, los datos tan negativos que teníamos en aquel momento en relación al tema del suicidio y a la estrategia de suicidio que se estaba trabajando en Euskadi. La gobernanza también de la Escuela de Salud ha ido cambiando a lo largo del tiempo, y en el año 2019, con la estrategia de atención primaria de Euskadi, donde se pretendía ese fortalecimiento de la misma, se plantea una reflexión al respecto y desde entonces pivota sobre dos comités.
un comité directivo y un comité técnico. Y ambos están integrados tanto por salud pública como direcciones asistenciales, calidad, comunicación y además de diferentes asociaciones que van a participar en función de los temas que se priorizan para dar respuesta. Sí, el año pasado que empezamos a revisar toda la parte, por ejemplo, del envejecimiento activo, contábamos con Euskofederpen, que es una federación que agrupa diferentes asociaciones de personas jubiladas. ¿Y qué papel tienen los pacientes con este cambio de gobernanza en la Escuela de Salud? Bueno, pues nosotros veíamos necesario que desde el inicio, es decir, desde la elección y priorización de los contenidos de la escuela, tuviéramos presente a diferentes asociaciones. Y así, con criterios de magnitud, de gravedad, de efectividad, de factibilidad, ¿no?, y la oportunidad del momento, hemos ido incluyendo a diferentes asociaciones en el mismo. Primer punto, elección y priorización. Pero además nosotros creíamos también que los pacientes y las asociaciones debían formar parte de los grupos de trabajo, es decir, incorporarlos a estos grupos con personas expertas que participan en este desarrollo de contenidos, que nos permiten además orientarlo, participar en cierto modo también en el diseño y formato. Hemos ido aprendiendo, ¿no?, cómo es importante que cuando trabajamos con personas mayores trabajemos contenidos con unas letras pues, mayores, ¿no?, tipográficamente, o cómo en aquellas personas que tienen a veces ciertas discapacidades en personas mayores, pues la importancia que puede tener la parte auditiva, ¿no? Entonces, cómo podemos trabajar también los contenidos mediante estos vídeos. De hecho, tuvimos una experiencia preciosa con una asociación Visidown de personas que habían superado el intento de suicidio, y con ellas estuvimos trabajando el formato del taller, ¿no? Tercer punto, contrastamos también con los pacientes, es decir, no se publica y no se difunde nada si no contrastamos primero con estas asociaciones, ya que son ellos y ellas los que van a validar la comprensión de los contenidos. Volvemos a contar con ellos, cuarta vez, ¿no?, durante el primer año, cuando ponemos en marcha el seguimiento, ¿no?, de un nuevo contenido. En el primer trimestre realizamos un contraste y con pacientes en nuestras consultas de atención primaria facilitamos la información y además realizamos una encuesta para que ellos nos trasladen si esos contenidos que estamos trabajando dan respuesta a estas necesidades. Estas encuestas se analizan después en Osasun Eskola, ¿no? Y por último, también los pacientes participan de aquellos contenidos que revisamos. En estos momentos tenemos un pequeño retraso, revisamos contenidos cada 2 años para actualizar e incorporar las últimas novedades, y para nosotros también es clave que estas personas, la ciudadanía, también forme parte de ello. ¿Qué respuesta tenemos? Pues la verdad que el año 2022 fue un año, yo creo que ha sido excelente, ¿no? Recibimos más de 2.300.000 visitas, pero quizás lo más importante sea que hemos duplicado el tiempo, el promedio de visita media en página web. Es decir, que aquellos que vienen se quedan, y en estos momentos está cercano a 6 minutos, que es un resultado para nosotros, desde luego, excepcional. Cuando hablamos de formación, que era uno de los últimos elementos en incorporar, aparte del tema del paciente activo, nosotros hicimos un pilotaje en relación a este taller de prevención del suicidio. Es cierto que no lo abrimos a toda la ciudadanía, fue un curso dirigido a ámbitos concretos como trabajadores sociales, educación, farmacias comunitarias, ONG, una población diana de aproximadamente 1.000 personas. Se inscribieron 815 y un 86% lo terminó. Entre 26 y 50 años, mujeres, y a partir de este curso nosotros empezamos a recibir también una serie de comentarios donde nos trasladaban unos ámbitos de mejora que empezamos a incluir, ¿no? Y es que estábamos viendo que, a pesar de tener un método bastante establecido, ¿no?, donde estos pacientes participan desde el inicio de la gobernanza, el ámbito del grupo de trabajo, la evaluación, la mejora, etcétera, etcétera, pues había comentarios de mejora que nosotros todavía no los habíamos tenido en cuenta, ¿no? Y nos planteamos una reflexión que sí que me gustaría compartir con vosotros para terminar. Nosotros en Osasun Eskola creemos en la mejora continua, como puede ser de otra manera,
Y nos estábamos empezando a preguntar, porque algunos de los comentarios que recibimos en esta evaluación del taller del suicidio eran en la línea de que tenían dificultad para comprender lo que estaba el material que habíamos elaborado. Pero nosotros habíamos seguido el mismo método, y es que desde el inicio, desde la planificación, estaban esto recogida y contrastada con los profesionales. Entonces lo que hicimos fue parar. Hicimos un estudio descriptivo transversal sobre 87 textos publicados en la web de Osasun Eskola. Utilizamos dos herramientas para medirlo. Utilizamos la escala Inflex, que es la que nos permite conocer el grado de comprensión, y la fórmula de lecturabilidad de Fernández de la Huerta adaptada al idioma español. Y lo que nos mostró, para nuestra sorpresa, es que había contenidos, de estos 87, concretamente 20, que presentaba una legibilidad algo difícil. Es decir, estamos hablando de un nivel académico equivalente a bachiller. Es más, ese nivel que nos decía que los contenidos que teníamos, que eran algo difíciles, estaba enfocado a temas tan importantes para nosotros como la cronicidad, la pluripatología, el cáncer, la detección de cáncer o el taller de insuficiencia cardíaca. Así que paramos y nos preguntamos en Euskadi, ¿qué pasa con aquellas personas que tienen un nivel de alfabetización menor? ¿Llegamos a los pacientes diana? ¿Debiéramos empezar a estratificar a todos los pacientes en función de su alfabetización y ofertar un menú personalizado a la carta para cada uno? Bueno, pues estamos en ese periodo de reflexión, estamos con todos vosotros y vosotras y esperamos que entre todos encontremos una respuesta. Gracias. Muchas gracias, Susana, por esta además última reflexión, además muy pertinente. Has además marcado el hito del 2012 con la creación de las escuelas de salud, que fue un hito yo creo que muy importante, y como vosotros en Euskadi en el 2013 lanzasteis la vuestra. Has sacado tres temas fundamentales, como la cronicidad también está tirando mucho de la participación ciudadana, el tema de la sostenibilidad, que es un tema muy importante que habéis sacado tanto Tono como tú, que es un tema yo creo que desde el punto de vista de la gestión es muy importante cómo conciliar la participación ciudadana y cómo la coparticipación y codirección o cogestión con la participación ciudadana puede garantizar la sostenibilidad o no. Podríamos luego contar experiencias curiosas, al menos que yo he vivido en Madrid también, y ha sacado un tema muy interesante que es participación ciudadana y diversidad, que es un tema muy importante porque no vale chocolate para todos. Esto lo enlazo con la última reflexión tuya, que tiene que ver con la estratificación a la carta. Quizá hay un mínimo común divisor. Si os dais cuenta, todas las comunidades estamos haciendo más o menos lo mismo, estamos girando y pivotando sobre los mismos ejes, pero quizá hace falta parar, como decía Susana, reflexionar y ver cómo estratificamos y podemos personalizar a la carta las acciones lo más posible. Así que muchas gracias por tus propuestas también para el debate. Y bueno, ahora sin más también dilación, voy a dar el paso a nuestra tercera ponente. Hacemos una ruptura y cruzamos el Atlántico. Y cruzamos el Atlántico con Ana Karina. Karina para los amigos, ¿no? Ana Karina Segarra. Ana Karina es médico cirujano, licenciada en la Universidad Antenor. Ella es peruana, reside en Lima, tiene una maestría en medicina ocupacional, también es médico asociado en humanización de la salud. Para alguien que lleva 35 años hablando sobre humanización de la salud, no sabes qué alegría me da leer médico asociado a la humanización de la salud. Luego ya me contarás de qué va esto, y médico asistencial en salud ocupacional, ¿no? Aparte de un dilatado currículum. Es nuestra invitada transatlántica y yo te voy a pedir, como te he pedido anteriormente, que nos hagas una reflexión de más allá del Atlántico, en este caso en Perú, que es tu zona geográfica de trabajo. ¿Cómo está la atención primaria? Brevemente, dos pinceladas para los que estamos aquí, que somos también médicos de familia. ¿Y cómo contempláis la participación ciudadana allá en tu tierra? Cuando quieras. Sí. Bueno, muchas gracias a esta mesa maravillosa por tenerme aquí el día de hoy. Este evento significa muchísimo aprendizaje para mí, que voy a llevar con mucho gusto a mi país y a mi federación. Bueno, primero que nada, yo vengo de un país relativamente pequeño, muy hermoso, con una población muy diversa, cultural y epidemiológicamente hablando, con una cosmovisión distinta
en casi cada distrito del país, en casi cada región del país. Entonces esto supone un gran reto para nosotros cuando queremos implementar la participación de los ciudadanos en la gestión de la atención primaria, ¿no? 3 experiencias muy puntuales. Lo primero que se formó en el país para implementar la participación del ciudadano fueron las comunidades andinas de administración en salud. Estas comunidades lo que hacían era formar una junta directiva de la población de la región. Estamos hablando de poblaciones que son las menos beneficiadas por nuestro sistema de salud. Y esta junta directiva hacía las veces de una cogestión con los miembros del puesto de salud de la zona. Estas comunidades andinas de administración en salud nos funcionaban, porque no siempre nos han funcionado, nos funcionaban cuando se cumplían 3 criterios. El primero, el compromiso de los pobladores que llegaban a conformar la junta directiva. El segundo, la calidad de las ideas que estos pobladores aportaban de acuerdo a las necesidades de su población, que estén acorde a las necesidades de su población. Y tercero, el apoyo de los gobiernos regionales. Es por eso que estas 3 características, si bien es cierto, han podido ser la mayor fortaleza de estas comunidades andinas de administración para nosotros en algunos distritos, pero también ha sido una debilidad muy grande, porque no siempre todos los pobladores se sienten identificados por el sistema de gestión de atención primaria de su zona. Por lo tanto, no siempre quieren formar parte de este plan sanitario local. Segundo, se aplicó un trabajo transversal, un trabajo descriptivo, y nos dimos cuenta de que las ideas que más aportaban en estas juntas directivas locales venían de personas que tenían un nivel educativo más alto. Por lo tanto, consiguiente con lo que mencionaba Susana, nos preguntábamos, no todas las personas de esta población tienen el mismo nivel educativo. ¿Cómo podemos hacer para incluirlos y lograr que ellos nos den ideas que aporten a su sociedad de acuerdo a las necesidades que tenían, ¿no? Y por supuesto, no siempre los gobiernos regionales se sentían comprometidos con esta idea. Es por eso que no tenemos activas todas nuestras comunidades andinas de administración. En todo el país tenemos unas 67, sí, distribuidas en todas las regiones. Cuando nos funcionan muy bien estas comunidades andinas, son una maravilla de la cogestión a nivel primario. Logramos ejercer programas de atención, programas poblacionales, sobre todo enfermedades infecciosas, TBC, VIH y otras enfermedades mediadas por vectores, y se manejan espectacularmente, pero no siempre funcionan. Una segunda experiencia que tenemos es la experiencia que tenemos con los agentes comunitarios, muy parecida a la de las comunidades locales, a las comunidades andinas. El agente comunitario, de manera individual, es una persona de la zona que voluntariamente se contacta respondiendo a una convocatoria de los profesionales de la salud del centro de salud local para capacitarse de manera voluntaria y hacer las veces de comunicador, hacer las veces de participación en la toma de decisiones de su localidad en cuanto a la atención primaria en salud. Los agentes comunitarios en salud significan para nosotros, en Perú, una puerta de entrada a la interculturalidad, a la medicina tradicional. Nuestros agentes comunitarios hacen un trabajo maravilloso y pongámonos así, yo como médico de atención primaria en una comunidad andina quechua hablante a 4.000 metros sobre el nivel del mar, caminando al costado de mi agente comunitario, que es el que me lleva a intervenir a estas poblaciones que lo necesitan, ¿no? Y no solo el que me lleva, el que me ayuda a comunicarme, porque me traduce lo que me dicen estas personas, y el que me ayuda a respetar la cosmovisión que tienen las personas en esta zona. Ellos trabajan hombro a hombro con los chamanes, trabajan hombro a hombro con los curanderos y con las parteras de la zona. Es una puerta hacia la medicina tradicional y hacia la interculturalidad. Es por eso que en el año 2012 se le reconoce al agente comunitario como héroes nacionales en salud.
y en el año 2020, durante la pandemia, han sido nuestra mano derecha para gestionar la prevención de los contagios. Se capacitaron a nivel nacional más de 20.000 agentes comunitarios en distintos idiomas de comunidades quechua-hablantes, achánicas, indígenas, para poder transmitir el mensaje con el que queríamos llegar a estos lugares, ¿no? Entonces, el agente comunitario de primer nivel, la participación de los ciudadanos en la gestión de la atención primaria del país. Y como tercera experiencia, bueno, cuando los determinantes de la salud cambian, nosotros tenemos que cambiar también, tenemos que reorganizar todo el sistema y la atención primaria no es una excepción. Durante la pandemia, lógicamente en todos los países, pero se nos golpeó, nos dieron un golpe tremendo en lo que fue la atención primaria. Teníamos pacientes con enfermedades crónicas degenerativas que simplemente no tenían atención presencial y tenían mucho miedo de ir a los hospitales y al seguro a recoger sus medicamentos, por lo tanto no tomaban sus medicinas y empeoraban. Como respuesta a esto, y con la iniciativa de uno de los pobladores de uno de los distritos de Lima, se comienza la atención en parroquias. Se nos solicita a un equipo médico gestionar la atención en parroquias y aplicamos un proyecto piloto durante la pandemia en el que se gestionó junto con la población de la zona de uno de los distritos de Lima la atención médica primaria en una parroquia bastante conocida del lugar, con el permiso, claro está, de la población de la zona. Comenzamos la atención, gestionamos los servicios que teníamos y no nos esperábamos lo que iba a venir, ¿no? Comenzamos con una pequeña atención de medicina general de 10 a 15 pacientes por día durante la pandemia. Les estoy hablando de durante el pico de la pandemia, donde la gente simplemente no quería atenderse a los centros de salud. Y tuvimos un crecimiento exponencial de la cantidad de pacientes que iba llegando con nosotros. Nos llegaron hasta 40 pacientes por día, ya no solo del distrito en donde habíamos implementado esta atención primaria, sino de diferentes distritos de Lima bastante alejados. Y cuando nosotros comenzamos la investigación y les íbamos preguntando por qué vienen hasta acá teniendo un centro de salud prácticamente a su costado, ¿no? Porque aquí nos escuchan, porque aquí nos toman en cuenta para la gestión. Era cierto, nos reuníamos con ellos cada cierto tiempo para ver cuáles eran sus necesidades y que ellos puedan participar en la toma de decisiones del centro de salud. Fue así como de solamente tener un servicio de medicina general, comenzamos a implementarlo y llegamos a tener incluso atención de la gestante, crecimiento y desarrollo de los niños, psicología y atención de urgencias primarias. Esta gestión nos llevó a ser reconocidos a nivel nacional, pero también a tener una cercanía con las personas. Estábamos usando un centro de salud, era un establecimiento dedicado a la religión de la zona. Eso los hacía sentirse mucho más seguros, se sentían cerca de las personas que los atendían y se sentían escuchados, ¿no? Definitivamente no todas las experiencias que tuvimos en ese lugar fueron agradables, pero se logró algo. Comenzaron a implementarse este tipo de atenciones en parroquias y otros locales que no respondían a centros de salud en diferentes lugares del país. Después de implementar este proyecto piloto, toma de decisiones con la comunidad. A propósito de esto, yo me quedo con el hecho de que en ese momento nosotros no teníamos la cantidad de recursos de primer nivel y mucho menos las tecnologías de última generación para ofrecerle a las personas que venían. Sin embargo, ellos se sentían escuchados, se sentían parte de la gestión. Me quedo con eso, no es tan difícil llegar a las personas, no es tan difícil incluirlas y la inclusión del paciente en la gestión comienza con la atención primaria, que es el primer escalón
Y es el primer contacto, la primera puerta que abre el contacto del paciente con el médico de salud familiar. Muchas gracias. Muchas gracias, Karina, por tus reflexiones transculturales, podríamos decir. Bueno, realmente en una realidad geográfica compleja, los profesionales, los gestores y los profesionales tenemos la necesidad de organizarnos más y mejor. Realmente cuando la necesidad geográfica y la orografía que yo conozco de tu país es tan compleja, uno tiene la necesidad de organizarse. Y aparte, un elemento que has introducido aquí, que lo pongo en relación a lo que ha comentado Susana, ¿no? El tema de la diversidad, es el tema de la transculturalidad. Porque no piensen ustedes que una migraña es lo mismo en Lima que en Las Palmas. Porque los condicionantes psicológicos y transculturales y antropológicos troquelan los signos y los síntomas de la enfermedad. Por lo tanto, la transculturalidad, cara a la hora de realizar una participación ciudadana, y como decía Susana, tratando de hacerlo a la carta, estratificando lo máximo posible, tenemos que tener en cuenta la diversidad y también la transculturalidad en un mundo globalizado, donde ahora mismo en primaria el 80% de los pacientes que acuden a nuestras consultas aquí en España son migrantes. Entonces, esto es importante. Así que muchas gracias por tus reflexiones y volvemos al suelo patrio para tener la oportunidad, la buena oportunidad de tener al doctor Vicente Alonso Núñez. Vicente, buenos días. El doctor Vicente Alonso Núñez actualmente es director general de Asistencia Sanitaria del Servicio Extremeño de Salud y es fantástico tener a un compañero médico que además ha pasado en Extremadura por distintos ámbitos asistenciales, desde la urgencia, la atención primaria, admisión de hospital, gerente del hospital de Zafra y me dejo muchos otros más, que llegas a la macrogestión. Es un poco lo que a mí me pasó. Llegué a viceconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid siendo médico de familia de base. Y cuando llegas a la macrogestión, habiendo recorrido todo ese itinerario, te da una visión muy interesante que es la que tú tienes. Bueno, Vicente es licenciado en Medicina por la Universidad de Extremadura, con un currículum espectacular, máster en Administración Sanitaria en la Escuela Nacional de Sanidad, diploma de Gestión de Servicios Sanitarios por la Escuela Andaluza de Salud Pública y muchas otras cuestiones. Pero ante todo yo creo que eres un conocedor muy importante de la asistencia sanitaria precisamente por todo ese periplo que tú has tenido en el sistema sanitario que te da una visión, ¿no?, un poquito más integral y más holista. Ahora llegas a la macrogestión. Y ahora te decimos, bueno, Vicente, ¿y cómo contempláis la participación ciudadana desde la macrogestión en una comunidad como la tuya, tan sensible además a la participación ciudadana? Cuando tú quieras. Bien, pues buenos días. Muchísimas gracias en primer lugar a SEDISA y a la organización de esta jornada, de este congreso, por invitarme a esta mesa. Muchísimas gracias a Julio por sus palabras y a los compañeros de mesa. El hablar el último pues tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Inconveniente porque probablemente ya se ha dicho mucho de lo que podía decir yo y ventajas porque me permite a lo mejor resetear lo que iba a decir adaptándolo a lo que se ha dicho. Como dice Julio, en Extremadura, desde las transferencias sanitarias, existía ya una sensibilidad por parte de los gobernantes para implementar la participación y los cuidados de los ciudadanos, ¿no?, de las personas, porque la verdad que se puso la palabra persona por delante del resto de acepciones que le damos a nuestros pacientes, usuarios, etcétera, ¿no? Empezamos a hablar de las personas. De hecho, el otro día, y antes de entrar un poquito más en detalle para hacer algo de esto más distendido, fue el 25 aniversario de la Asociación Oncológica Extremeña y el actual presidente de la comunidad, que en la época de transferencia era consejero de Sanidad, comentó sus 3 logros iniciales más importantes que tuvo en su gestión y de los que con más cariño se acuerda, ¿no? Que uno era el programa Compañía, es decir, los pacientes extremeños tenían una referencia en Madrid para muchísimas cosas, trasplantes, en fin, había muchas actuaciones sanitarias que se hacían en la Comunidad de Madrid y estos pacientes pues llegaban a Madrid y su vida era pues dormir en las salas de espera, en los coches, porque su nivel económico a lo mejor no le permitía pues acceder a otro tipo de
otro tipo de situación de hostelería, ¿no? Entonces se creó el programa Compañía, que permitía, a través de una asociación de pacientes, disponer de pisos a todos estos pacientes que derivábamos a Madrid para cualquier acto médico en Madrid, ¿no? De manera que los pacientes, los familiares de los pacientes, en vez de quedarse en el hall de los hospitales o en sus coches, pues se quedaban dignamente en un piso sin coste alguno, ¿no? Otro era el programa Mariposa, que era simplemente un programa de respiro familiar a las familias de pacientes oncológicos, que les permitía de alguna manera, junto con el paciente, unas estancias en una finca allí en la dehesa extremeña para salir del entorno habitual y permitir ese desahogo, y realmente también tuvo mucho éxito. Y por último, el siguiente tema, pues también fue la sanidad de las pequeñas cosas, ¿no? Es decir, hubo un elemento de llegar, se formó un grupo de trabajo que visitaron todo y cada uno de los centros sanitarios, apuntando a aquellas mejoras de confort, de mejora, que era, a lo mejor no era tan importante como la tecnológica, pero sí que para los pacientes que estaban allí día a día fue trascendente, ¿no? De manera que se cambiaron pues mobiliarios, se adaptaron espacios, una serie de actuaciones que tuvieron también mucha repercusión. Y dicho esto, y aprovechando también lo que decía el compañero de mesa, de que la participación debe estar a 3 niveles, y estos 3 niveles, lógicamente, la macro, meso y micro, pues es fundamental la sensibilidad de los gobernantes a la hora de diseñar las normas por las que nos regimos, ¿no? Y de hecho, en la Ley de Salud de Extremadura, que fue en el año 2001, recuerdo que la transferencia de Extremadura se produjo el 1 de enero de 2002, ya contemplaba, aparte de la creación del Servicio Extremeño de Salud y otros desarrollos, pero ya consideraba la participación de los ciudadanos a través del Consejo Extremeño de Salud, en donde participaban pues todos los sindicatos, municipalismo, diputaciones, asociaciones de pacientes, es decir, de alguna manera en este Consejo Extremeño de Salud, y además se creaba el Consejo Extremeño de Pacientes, ¿no? Para dar voz, para dar participación a todas y cada una de las asociaciones de pacientes que existían en nuestra comunidad autónoma, y que cada 6 meses vamos a dar cuenta, todos los altos cargos, a ese Consejo de Pacientes, de las actuaciones que estamos llevando a cabo en cada uno de nuestros departamentos, ¿no? Al mismo tiempo, en esa ley también se crearon otras estructuras a nivel de las áreas de salud, ¿no? Como eran los consejos de salud de área y los consejos de salud de zona, que si bien no era una novedad porque ya venía de la época de Insalud, pero sí que era un refrendo de que había que continuar con ellos, ¿no? Con mayor o menor éxito, dependiendo de la zona, pero es verdad que también se incluyó en esa norma para obligar o para que existiese ese reflejo en la norma para que en todas las zonas básicas de salud existiese su consejo de zona, y en el área pues su consejo de área, ¿no? Además, ya a otro nivel, pero también normativo, en Extremadura la red de salud mental, que también tiene su propio ámbito normativo, hay un decreto que regula la red de salud mental, pues ahí también incluye el Consejo Extremeño de Salud Mental, Consejo Regional de Salud Mental, en donde también cada 6 meses se da cuenta a los representantes de este consejo, donde están otros sectores de la administración, otros sectores de la sociedad y también pacientes y asociaciones de pacientes, ¿no? Y cada 6 meses se van, y no solamente se da conocimiento de lo que se está haciendo, ¿no? Sino que hay un feedback de demandas por parte de los propios pacientes y de las propias asociaciones. Además, y ya a un nivel más meso, como decía el compañero de mesa, en todos los planes integrales que se realizan en la comunidad autónoma, el Plan Integral del Cáncer, el Plan Integral de Enfermedades Cardiovasculares,
el plan, el último creo que ha sido el plan de diabetes, el plan de enfermedades raras, que ha sido el último. En todos ellos están representados las asociaciones de pacientes de estas patologías, ¿no? De manera que ellos aportan su visión dentro de las actividades, dentro de los objetivos estratégicos para estos planes, para los siguientes, para la época de validez de estos planes. Además, también Extremadura, como en muchas comunidades, pues como saben, estamos trabajando por procesos asistenciales integrados, por lo de la centralidad del paciente, pero sobre todo para que exista una homogeneidad y que cada profesional sepa qué hacer en su ámbito de atención, qué es lo que tiene que hacer ante una enfermedad determinada, ¿no? Y de hecho, en la última revisión del PAI de diabetes, pues se han sentado en la mesa, en el grupo de trabajo, se ha sentado FADES, que es la Federación de Asociaciones de Enfermos Diabéticos de Extremadura, a aportar su visión. Pero además estas asociaciones de pacientes también intervienen a nivel micro, porque nos exigen de primera mano: esto no se está haciendo bien, hay este problema en tal sitio, tener cuidado con esto, ¿no? Y sin embargo, el nivel micro, desde mi punto de vista, es mucho más variopinto, porque depende de los profesionales a pie de la trinchera, de los que depende esta participación, esta consideración o esta humanización de su actividad, ¿no? Y tenemos un ejemplo muy claro que fue por exigencia de la Asociación de Pacientes de Esclerosis de ELA, de esclerosis lateral amiotrófica de la comunidad, donde de alguna manera nos pidieron que creásemos unidades multidisciplinares en los hospitales, al menos en los hospitales de referencia de Badajoz y de Cáceres, para permitir que estos pacientes no tuviesen que tener desplazamiento en diferentes días, con los problemas, muchas veces de problemas de movilidad que tienen estos pacientes, con la rapidez en su evolución, que permitiese de alguna manera, pues el mismo día atender por los profesionales necesarios en su patología, ¿no? Pues bueno, como todo, luces y sombras. La sensibilidad de unos profesionales en un sitio hace que eso lleve 3 años funcionando en un sitio, y la falta de sensibilidad o la falta de visión orientada al paciente en otro, pues todavía estamos en ello, y creo que la primera consulta la tienen el mes que viene. Es decir, 3 años después hemos sido capaces de implementar esta demanda, que a todos, seguro los que estamos en la sala, nos parece súper normal y súper agradecida, y sin embargo, pues la diferencia de visión es muy importante, ¿no? Y no sé cómo vamos de tiempo, 1 minuto. Luego, hay otro apartado que también se acerca también más a la micro y que quería destacar, que es la estrategia de participación comunitaria. Es decir, en la estrategia de participación comunitaria, que saben ustedes que se está impulsando desde el Ministerio a través del Plan de Acción de Atención Primaria, bueno, nosotros tenemos bastante experiencia en distintas áreas de Extremadura de esta participación, destacando sin ninguna duda el proyecto Progreso, que es una zona básica de salud de la ciudad de Badajoz, un área más periférica, más marginal, en donde llevan más de 20 años con este proyecto de salud comunitario, y en donde ya tienen resultados, después de este tiempo, tienen resultados de salud, en donde actuando sobre los determinantes de la salud, actuando en el territorio con los agentes sociales implicados en la zona, se ha conseguido pues mejorar la salud de la población, mejorar la frecuentación, es decir, que disminuir la frecuentación tan elevada que tenemos en las consultas de atención primaria, y en definitiva mejorar los resultados en salud. Y finalmente, el futuro pasa no solamente por la participación, sino que los pacientes estén dentro de la gobernanza de los centros y de las instituciones del Sistema Nacional de Salud. Yo creo que el paso definitivo es que estén en la gobernanza de todas nuestras instituciones. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Vicente, por tus reflexiones. Valiente, sobre todo la última,
de que el ciudadano tiene que estar en la cogobernanza, efectivamente, por la apreciación de que pasemos de la denominación de ciudadanos a personas. Llamo la atención de que en cuántos hospitales nuestros figura el servicio de atención al usuario, como si la sanidad fuera algo de usar y tirar. Otros más evolucionados, atención al paciente, atención al ciudadano o atención a las personas, en definitiva, importante. Los planes integrales y los procesos integrados ha sacado que es un tema muy importante. La creación de los consejos de pacientes. Debo recordar que el primer consejo de pacientes que se inició fue el de Cataluña, estando Boi Ruiz como consejero de Sanidad, en la época en que Albert Llobel comenzaba con el foro de pacientes, pero quizá utilizamos los consejos, como tú has comentado, Vicente, un poco para rendir cuentas, es decir, periódicamente vamos, rendimos cuentas y demás, y a veces pues, nos cuesta desplazar el tono o la toma de decisiones desde un sitio, ¿no? Desde la parte más política de la administración hacia la sociedad civil. Ese es un ejercicio importante. Y bueno, ha sacado importantes reflexiones, o sea que muchísimas gracias, Vicente. Y ahora viene lo más interesante, claro, porque ahora los que tenéis que trabajar sois vosotros. Entonces yo creo que aquí hay muchas preguntas. Siempre el moderador amenaza con que si no, yo tengo mi batería de preguntas, pero aquí lanzamos ya, ¿no? Os presentáis, el doctor Moreno, creo. Le veo en la distancia. ¿Os presentáis, si nos importa, por el resto de los...? Sí, José María Martín Moreno, Universidad de Valencia y Consejo Asesor de SEDISA. Yo fui comisionado para la equidad designado por la Alianza General de Pacientes, una apasionante etapa muy breve, pero lo que estoy es absolutamente convencido de lo que habéis hablado ahora mismo. No solamente por la ética de hacer nada acerca de los pacientes sin involucrar a los pacientes, sino para hacer posible lo que has dicho, Julio, la sostenibilidad del sistema. Esto se nos hunde, vamos a hablar con claridad. Entonces, la supervivencia y la sostenibilidad necesita la colaboración de los propios pacientes, de las personas. Entonces, no voy a entrar en la alfabetización, en el autocuidado, empoderamiento, etcétera. Sí, en que muchas veces esa participación comunitaria la hacemos lo que en los sajones dicen patronizing, que es condescendiente. Vamos a facilitar esto. Y tenemos que pasar de esa condescendencia a hacerlo con plenitud. En ese sentido, cuando hablabas de que si hay que hacerlo estratificado o no, yo creo que hay dos dimensiones distintas. Una, a nivel global, evidentemente táctico y estratégico, y entonces eso es con plenitud, con gobernanza, como se acaba de hablar. Otra cosa que evidentemente es con cada una de las personas a nivel individual, esa alfabetización y demás debe ser estratificada, porque las necesidades no siempre son iguales para cada una de las personas. Entonces, introducir estos hospitales promotores de la salud e introducir en la propia cartera de servicios el empoderamiento, la alfabetización y, en definitiva, ese movimiento de promoción de la salud es una necesidad. Bueno, estas son las reflexiones y, sobre todo, por el tema de la estratificación de los pacientes. Gracias. Muchas gracias. ¿Queréis alguno contestar o...? Ha quedado muy clara tú. A mí sí que me gustaría, gracias, compartimos evidentemente la misma visión, pero sí que me gustaría incluir algo que, ya os digo, en Euskadi estamos en continua reflexión con este tema y es también una pregunta, ¿no?, que no acabamos de saber. Y es que está claro que nosotros, como gestores, necesitamos que el sistema sea sostenible. Pero lo que nos estamos preguntando es si en ocasiones no estamos forzando a ir a cierto ritmo a personas, ¿no?, pacientes, que a lo mejor, por el motivo que sea, culturalmente o puede ser un tema de alfabetización, no acaban de entender realmente el problema, ¿no? Cuando estamos en la práctica y nos encontramos con ellos, Prochaska diría que tenemos pacientes que están en fase precontemplativa. Y creo que como sistema sanitario nosotros debemos de acompañar también a esos pacientes, ¿no? Y debemos también de buscar una solución, porque está claro que sin ellos no podemos garantizar la sostenibilidad del sistema. ¿Cómo dar ese paso? ¿Qué hacer, no? Porque cuando pensamos a nivel macro y decimos, bueno, es que, claro, yo me encuentro con que las personas que quieren participar, las personas que forman parte de asociaciones, son quizás las que tienen un nivel cultural mayor, las que se expresan mejor, las que tienen más recursos para acudir, pero no estoy dando una respuesta global a todas, ¿no? ¿Y qué hago con estos que no quieren participar? Que evidentemente, o sea, han decidido ni estar en el centro, ni estar al lado, ni acompañarnos en este viaje, ¿no? Y también están con nosotros. Entonces, bueno, pues
Creo que esto ahí es donde también tenemos que dar un paso más para ver cómo puede el sistema sanitario no forzar esa marcha, sino también acoger a estas personas que, bueno, pues que en estos momentos están precontemplativas en este tema. Muy bien. ¿Y otra pregunta? Sí, soy Julio Lorca. Entre otras cosas, bueno, voy a opinar desde mi perspectiva de revisor de la revista The Patient Experience, en el sentido de que me alegro de que hablemos de gestionando con las personas como el llamado del Congreso, pero la inercia es muy fuerte a considerar que es equivalente a paciente. Persona y paciente parece que es lo mismo, pero una persona que en la empresa se preocupa por hacer mindfulness para distender su estrés emocional, no es un paciente realmente. Y muchas otras situaciones y circunstancias. Y yo tengo la costumbre en algunos foros de preguntarle a los gerentes, a mi amigo gerente, cuántas personas atendieron el último año. Y nadie me sabe responder. Ninguno me ha sabido decir, he atendido a tantas personas. Personas que luego, en la calle, en el día a día, son víctimas de dramas como que 1 de cada 10 ingresos hospitalarios sea consecuencia de un error con un medicamento o que seamos el país con mayor consumo de ansiolíticos del mundo. Personas que los medicamentos no son efectivos o que otros tratamientos no lo son por las condiciones de su vivienda, por sus problemas familiares y por otras muchas cosas que seguimos hablando de macro level, meso level, micro level, pero ¿por qué no hablar del nano level? ¿Por qué no hablamos de la persona hacia sí misma, cómo se desenvuelve en su contexto al margen de la interacción con las instituciones sanitarias y cómo eso condiciona su salud enormemente? ¿O en qué medida lo que hacemos en nuestras instituciones mejora los indicadores de calidad de vida relacionados con la salud? ¿Cómo preguntamos en nuestras áreas de referencia si después de un año de actividad de ejecución de nuestros presupuestos ha mejorado su PROM SF36? Es decir, hacemos esas cosas. Yo desde la revista recibo muchos artículos como, por ejemplo, le preguntas al médico por qué la gente no se moviliza en la cama después de una cirugía y el médico te dice por esto, el enfermero por esto. Le preguntas a él y dice, hombre, es que me siento inseguro ir hasta el baño porque no hay una barra en la pared, ¿no? ¿Cuántas habitaciones de nuestros hospitales tienen una barra para ayudar a que vaya hasta el baño, ¿no? Y de la misma forma, ¿cuántos le preguntan cuál es el brazo diestro a la hora de cogerle una vía, ¿no? Que si se lo cogen el no diestro, pues ya lo deja inmovilizado, ¿no? Creo que ese elevarlo hacia las personas debería de ser introducido más allá del discurso y realmente entender que esto no va de empoderar a la gente, esto va de facilitarle a la gente que se emancipen en relación a una inercia muy gorda que hemos arrastrado desde que concebimos el hospital actual. Y pongo un ejemplo, si no lo hacemos nosotros, lo van a hacer otros, como las grandes tecnológicas que saben interpretar mejor las emociones para bien y para muy mal de las personas. Y, por ejemplo, TikTok ha comprado hace poco la mayor cadena de hospitales chinos. Yo eso ahí lo dejo. ¿Alguien? Sí, yo... Podéis aplaudir, ¿eh? Estáis tímidos. Vamos a... Yo estoy plenamente de acuerdo con lo que plantea. Lo que sí estoy seguro es que un paciente es una persona. Un paciente es una persona porque es él con su percepción de, no solamente de la patología que tiene, sino que además de las necesidades que tiene de acompañamiento, de tranquilidad, de confort, de asesoramiento espiritual, etcétera, etcétera. Yo creo que muchas veces nuestros profesionales o nosotros mismos perdemos ese punto de vista. Es decir, tratamos muy bien la enfermedad, tratamos muy bien, como tú dices, ponemos unas vías fabulosas para que no se infecte y no se contamine y le pinchamos en el primer brazo que se nos pone a tiro, ¿no? Sin preguntar si es diestro o no, ¿no? Es decir, yo creo que ese campo que cada vez, ¿verdad? También que, joder, por qué no decirlo, los profesionales están más concienciados y cada vez más existe una... Es decir, yo me acuerdo desde hace 25 años para acá, pues no tiene nada que ver. Yo creo que eso se ha evolucionado muchísimo y que somos mucho más sensibles y tenemos esa perspectiva de humanista mucho más introducida a todos los niveles de la organización que antes, ¿no? Pero nos queda todavía mucho recorrido, ¿no? Nos queda mucho recorrido y porque además también es verdad que los ciudadanos, los pacientes cada vez más exigentes. No nos olvidemos la diferencia que había, que se está produciendo después de la pandemia. Es decir, que el nivel de exigencia de la población pues cada vez es mayor. Y eso también nos obliga a los profesionales a tener otro tipo de
otro tipo de cuidados, otro tipo de cautelas, ¿no? Con lo cual, yo creo que el ámbito completo de la persona no debemos perderlo nunca de vista, ni dentro del quirófano, ni en la consulta externa, ni en una intervención comunitaria. Y termino por lo que decías de la estratificación del nivel económico y tal. Pues mira, en este proyecto que he comentado de salud comunitaria, es una zona muy deprimida y las escuelas la actividad y la iniciativa desarrollada por las personas del barrio era imponente. Desde taller de peso lo llevaban una señora que era de etnia gitana, el taller de higiene, el taller de... en fin, todos los talleres que había eran por personas autóctonas del barrio que los llevaban para llevarlos entre iguales, ¿no? Y evidentemente cuando se trabaja con ellos y cuando existe voluntad de que realmente eso sirve para algo, pues se recibe también la respuesta positiva por parte de la ciudadanía, independientemente del nivel social y económico. Tono, querías contestar. Sí, bueno, a ver, muy interesante la intervención de Julio Lorca, la de mis compañeros. A ver, permitirme la expresión coloquial. Cuando abrimos un melón, en este caso hemos abierto el melón de la participación, a veces podemos pensar que es este el problema y hay que solucionarlo porque aquí está ya la solución al Sistema Nacional de Salud. Yo en principio también he dicho que la sostenibilidad efectivamente es el gran problema y que si eso falla un día, y ya está dando señales de alarma muy importantes, tendremos que tomar decisiones muy complicadas de tomar. Hay que plantearse varias cosas y aquí sí que están implicados los tres niveles, el macro mucho y los demás también. ¿Qué sistema de salud nos podemos permitir? Y a partir de ahí, ¿qué papel tiene que jugar cada uno en esto? Porque efectivamente, yo nada más empezar a hablar he dicho tenemos deuda con los pacientes en cuanto a su participación, pero reconozcamos que es que también desde el ámbito de la política, en fin, y yo también en un momento dado también he estado en ese momento, le hemos dado a entender al paciente que todo era posible, que sí a todo, que accesibilidad plena, etcétera, etcétera, etcétera. Es verdad que tenemos puntos débiles, yo creo que hay una buena identificación de esa situación, pero, a ver, tendremos que replantearnos esto. El paciente tiene que colaborar, tiene que participar, pero creo que hay que resituar dentro de este papel de las escuelas la importancia de cada cosa. Por ejemplo, ¿y la participación en salud pública? Con todo lo que hemos pasado y el cuestionamiento que hay, con más o menos razones, de las vacunas. Las vacunas seguramente de todo lo que hace el sistema posiblemente sea lo más importante de todo lo que hace. Bueno, ¿no da para pensar esto también? Que habrá que involucrar al paciente en esto para que esté más y mejor informado. Es verdad que, hombre, a ver, la pandemia no ha sido nada sencillo de manejar por cómo vino, por las incertidumbres del desconocimiento, pero aquí hay muchas prioridades que fijar, hay muchos papeles que revisar de qué nos toca hacer a cada uno para conseguir esa sostenibilidad y si, insisto, nos podemos permitir este sistema. Yo no soy ningún defensor, por ejemplo, del copago, pero hay países más desarrollados económicamente que España que lo tienen en más cosas. Yo no digo que eso sea mejor o peor, pero ¿no da esto para muchas reflexiones importantes? Más allá de hablar también pues, de pacientes, que es verdad que luego los pacientes con cosas pequeñas, una cita, una información no bien dada, lo tenía aquí pero no lo he dicho, no informamos bien a la gente. O sea, hacemos muchas cosas. Ayer era chocantísimo porque, y no me quiero alargar mucho, este sistema tiene varias velocidades. Estamos hablando de metaverso, de inteligencia artificial, pero el otro día Julián Isla, creo, de directivo de Microsoft, decía, a mi padre sigue apuntando la glucemia en un papel cada vez que tiene que hacerse una medición. Entonces, menos mal que la apunta en un papel. Y no vamos a renunciar a esto. Pero creo que tenemos que darle una pensada importante a lo que estamos haciendo, el por qué y qué futuro nos espera en función de todo esto. Muy bien, buena reflexión. Tenemos poquito tiempo, me vais a disculpar, 8 minutos y ya sabéis lo draconianos que somos los moderadores prusianos. ¿Hay alguna pregunta más por aquí?
Bueno, ahora sí, ¿no? Sí. La verdad es que es un lujo escucharos, es un lujo escuchar pues todas las experiencias de los 4 ponentes que estáis y las reflexiones que nos hacéis, y que nos hacéis tener, ¿no? Y bueno, es un lujo tener un moderador como Julio, que claro, bueno, yo eso, daros las gracias de verdad y por no entrar en muchos temas que habéis planteado, a mí sí me interesa algo que Ana Karina ha estado comentando sobre, los has llamado los agentes comunitarios, que tenéis un montón. ¿Qué perfil son estas personas? Es decir, ¿son gente contratada, voluntaria? ¿Qué perfil de formación? Sí me interesa, si puedes ampliar un poco la información. Sí, sí, claro. Bueno, estas personas suelen ser los líderes de la comunidad. No siempre tienen estudios superiores, pero sí tienen una llegada. Vamos, que a veces son madres de familia, a veces son los profesores del colegio o simplemente las personas de mayor edad de su zona, ¿no? Entonces, realmente son personas a las que la localidad les tiene respeto y confianza. Y es más que nada, esos dos son los requisitos más importantes para nosotros, porque lo que queremos es la llegada, ¿no? Hacemos una convocatoria de los profesionales de la salud para que ellos se acerquen, pero el acercamiento de los agentes comunitarios es voluntario. Ellos mismos se presentan y eso a nosotros nos facilita mucho las cosas, porque si ellos mismos se han acercado, pues significa que están comprometidos y trabajan muchísimo mejor. ¿Y cómo lo gestionáis eso? Quiero decir que hay reuniones, no sé. Claro, sí. Lo primero se hace un programa de inducción, un programa inductivo de acuerdo a los programas, valga la redundancia, que ellos desean trabajar en su zona, dependiendo de la epidemiología de la zona. Por ejemplo, en el norte del país se trabaja mucho con enfermedades infecciosas mediadas por vectores. Dengue, leishmania, ¿no? En base a una recolección de datos previa de la epidemiología de la zona, sabemos más o menos qué programas trabajar y se hacen sesiones inductivas para prepararlos a ellos en estos temas, capacitarlos y que ellos sean capaces de pues, identificar incluso algunos riesgos y poder comunicarlos a su población. Gracias. Soy María Dolores Navarro del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Y, en primer lugar, me gustaría felicitar a la mesa por estas experiencias tan excelentes y gracias a Julio por recordar a Albert Jubell. Querría hacer una pregunta general para todos y, en el poco tiempo que hay, pues lo que podáis, muy concreta. Es verdad que durante los últimos años hemos avanzado mucho en general en participación del paciente a nivel colectivo, es decir, el trabajo de las asociaciones de pacientes cada vez se ha ido haciendo más patente y hay asociaciones de asociaciones, están un poco más organizadas, aunque todavía hay mucho que hacer, pero es algo como que tenemos como más organizado en general. Mi pregunta va hacia la toma de decisiones a nivel personal, a nivel del paciente, de la persona, como queráis llamarlo, que esto también es otro melón. Y me gustaría que pudierais dar desde vuestra experiencia las claves o cuáles serían las recomendaciones principales que tendríamos que tener todos para que no haya tanta variabilidad. En muchos centros hoy en día en España se están haciendo ya muchas cosas, pero en otros incluso aún se cuestiona la necesidad de que el paciente esté incorporado en la toma de decisiones. Y como también comentabais, depende mucho de cada persona. Pues en un momento determinado yo puedo decidir no participar. Por lo tanto, a nivel general, y con esto ya acabo la pregunta, ¿qué recomendaciones podríais dar para que todos los centros puedan tener claros cuáles son aquellos puntos esenciales para empezar a incorporar de una manera paulatina lo que es el trabajar con el paciente de día a día, ya que la mayoría de nuestros pacientes no están asociados? Gracias. Nueva preguntita para terminar la mesa. Muy, muy interesante. Ojalá yo pudiera contestar con unas claves claras, ¿no? Ya os digo, estamos en reflexión en Euskadi y estamos en reflexión también en esto.
Y estamos en estos momentos revisando las rutas asistenciales de atención a los pacientes y estamos valorando cómo podemos llegar a plantear una toma de decisiones compartida real, ¿no? Está mi compañero Igor aquí, que es mucho más experto que yo, es el experto de las rutas, y en estos momentos estamos realizando una revisión, simplificando y optimizando los contactos con los pacientes, pero estamos introduciendo un elemento que nosotros estamos llamando de manera informal, no sé cómo se llamará finalmente, que es el PREPIA, ¿vale? Que es el Plan Individualizado de Atención. ¿Y por qué lo llamamos PREPIA? Porque estamos planteando en el inicio ya de la práctica, es decir, la consulta en el día a día, que previa atención a estos pacientes crónicos, médico, enfermeras, es decir, el equipo sanitario, incluso los compañeros que trabajan en las áreas administrativas, nos ayuden a realizar una especie de resumen de cuáles son estos problemas de salud que tiene el paciente. Y en función de los problemas de salud que identificamos, vamos a hablar, un ejemplo de un paciente diabético que pueda tener una hemoglobina glicosilada descompensada, que además es un paciente obeso y un paciente que fuma, ¿vale? Nosotros queremos que eso aparezca en ese PREPIA, en esa revisión, en ese acto que estamos valorando, 10-15 minutos previo a la presencialidad con el paciente, para plantearle cuáles son los motivos que nosotros como sistema sanitario identificamos que afectan en su salud. El planteamiento es que posteriormente a este paciente, con ese PREPIA que hemos diseñado entre todas, donde tiene una visión global, intentamos que sea global, no solamente sanitaria, también social, también el tema de salud mental incorporado en esa visión, ¿no?, que tanto nos gusta decir biopsicosocial, y que luego cuando estemos con el paciente sentados en una cita concertada, a los 15 días, nosotros podamos proponerle a él, mira, nosotros hemos identificado estos problemas, de esto que tenemos aquí, ¿qué quieres que abordemos? Y en este que quieres que abordemos, nosotros como sistema sanitario estamos intentando identificar ese menú de lo que yo como sistema sanitario te puedo ofertar. Es decir, si vamos a hablar de educación en salud, educación sanitaria, pues a lo mejor si es un paciente, y por eso hablaba yo de la estratificación, ¿no? Si es un paciente que tiene un nivel educativo o un nivel de comprensión elevado, a lo mejor le puedo prescribir Osasun Eskola. Pero si no lo tiene, a lo mejor le tengo que prescribir el programa crónico de empoderamiento y además tiene que ser presencial, porque hay una brecha digital que ese paciente no podría acceder de manera no presencial. Entonces estamos haciendo un poco esa vuelta, ¿no?, de tuerca, de ver qué elementos tenemos, si somos capaces con lo que tenemos de dar respuesta y si somos capaces además de trasladarlo al día a día de nuestros profesionales y de nuestros pacientes, donde ellos realmente puedan decidir. Para que el paciente decida tiene que tener un menú de sugerencias y tiene que conocer lo que hay. Y hablo de educación, pero podría hablar lo mismo del tratamiento de su diabetes. Es decir, es que yo no le tengo que decir a un paciente, y creo que esto ya lo tenemos también todos, bueno, todavía hay algo de discusión, no lo tenemos todo claro, pero bueno, tienes que tomar esta medicación. Es que a lo mejor lo que le tengo que trasladar es que mira, en tu situación con lo que me comentas, porque tú eres piloto de no sé qué y viajas y estás fuera, es que a lo mejor lo que te tengo que proponer, ¿no?, en este sentido de, o puedo compartir contigo, es un medicamento que se ajuste a una toma diaria y a lo mejor la manera de comunicarnos es mediante una carpeta de salud, un mensaje a paciente donde yo te envío y tú me envías cuáles son tus dudas y tus resultados. Es decir, que hay muchas herramientas, tenemos muchas, pero creo que falta realmente parar, ordenar y ver dónde estas nos encajan en ese menú para compartir con ese paciente. Y desde luego respetarles, que eso es algo que también a mí me genera mucho daño, ¿no? Y es que muchas veces nos empeñamos en forzar y es que no somos conscientes de que si el paciente no está en una fase de motivación, o sea, es un esfuerzo vano como sistema sanitario. Tenemos que hacerles que pasen de esa fase de precontemplación a una fase ya, o sea, o de acción, o por lo menos de empezar a contemplar que son necesarios y que solo como sistema sanitario, como parte del sistema sanitario, que nosotros también somos personas pacientes, no nos olvidemos, tenemos que, bueno, que dar una vuelta y un paso hacia adelante en ello, ¿no? Pero siempre creo respetando la situación del paciente. Bueno, muchas gracias. Ya ha cumplido el tiempo, nos hemos pasado 2 minutos. Creo que son interesantes las reflexiones que se han lanzado aquí. Creo que se ha expuesto el tema de parar y repensar lo que estamos haciendo. También se ha puesto en evidencia que las distintas comunidades autónomas, insisto,
pivotan siempre sobre temas que son tópicos y cuestiones a abordar. Quizá a lo mejor hace falta una cierta directriz también, quizá de otros estamentos, posiblemente quien no sabe, por ejemplo, el Ministerio de Sanidad. Es decir, quizá hay demasiada dispersión, mucha atomización de experiencias, pero poca puesta en común. Seguimos a veces avanzando de una manera muy dispersa, sin guías que sean claras. La última pregunta de María Dolores iba en ese sentido. Hacemos muchas cosas, hay mucha heterogeneidad, pero hay poca puesta en común. Se ha hablado sobre precisamente la estratificación, se ha hablado de hacer a la carta las acciones con respecto a la participación ciudadana. Yo creo que la última pregunta de María Dolores además me pone, por último, en 30 segundos, y vuelvo a insistiros en que leáis el documento de consenso del fomento de la participación de los pacientes en el ámbito hospitalario de SEDISA, porque precisamente este proyecto ahora os llegará a todos los socios de SEDISA un correo electrónico donde todos los hospitales de España que quieran participar en la hoja de ruta, precisamente para estandarizar y normalizar los procesos con respecto a la participación ciudadana, podéis apuntaros en ese correo electrónico que SEDISA os manda para que desde SEDISA se haga una selección de esos hospitales y se puedan meter en una segunda fase de un proyecto muy interesante que va en este sentido. Y voy a terminar hablando de mi libro. Yo hace 6 años, todo lo que sé sobre participación al ciudadano lo aprendí de Albert Joubel y María Dolores Navarro, que está aquí. Por lo tanto, la maestra es ella, no soy yo. Pero seguí sus indicaciones. Hace 6 años en el Hospital Clínico San Carlos montamos un comité de pacientes con 47 organizaciones que están de manera estable en el hospital, estable, con un reglamento. Están en todas las comisiones, incluso en el comité de dirección. Hemos llegado, se ha podido perfectamente. Y por cierto, eso tiene que ver con la cogobernanza. Y por cierto, sí impacta en la sostenibilidad, para bien, no para mal. Es decir, el impacto es positivo, no es negativo. Por lo tanto, creo, insisto, que hay que hacer gravitar la toma de decisiones desde donde está en este momento hacia donde debería estar, que es la cogobernanza, y la sociedad civil ahí tiene mucho que hacer. Así que nos tenéis que ayudar con este proyecto y a que estas realidades puedan ser posibles. Así que gracias a los ponentes por vuestra amabilidad, por la concisión, por haberme soportado mi neurosis, y gracias a todos vosotros. Muchas gracias.